Doctor Talavera, muy buenos días, gracias por atender la invitación de RCR, ¿cómo está? Más bien gracias por interesarse en la grave crisis que vive el sector salud, y como usted lo ha mencionado, el día de mañana, lamentablemente, vamos a tomar esta medida de iniciar una huelga nacional indefinida, ya que vemos que la crisis en el sector es a nivel nacional, donde no hay medicamentos, no hay insumos, no hay reactivos, no hay equipos, y por último tampoco recursos humanos, ya que están renunciando en forma masiva tanto médicos como otros profesionales. Ahora, ¿cuáles son las demandas puntuales de esta medida de fuerza? Una de ellas, sabemos, y eso lo vamos a tocar en un momento, es que ustedes están exigiendo la salida de la ministra Patricia García, ¿no? Pero ¿cuáles son las otras demandas puntuales, doctor? Sí, el presidente en su plan de gobierno nos prometió que iba a incrementar el presupuesto para el sector en el 0,5% del PBI, es decir, 3.300 millones aproximadamente. Nunca se ha tocado eso. Solo se han aumentado 309 millones, que es la 10ª o la 11ª parte de lo ofrecido. El SIS vive una crisis donde hay una deuda por 740 millones, tenemos que se ha reducido el presupuesto este año en 250 millones respecto al año anterior, a pesar que el número de atenciones, por ejemplo, el 2015 fueron de 65 millones, se dio un presupuesto de 1.700 millones, el 2016 el presupuesto fue 1.650 millones y se atendieron 77.5 millones de atenciones, y el 2017 se dan 1.409 y se proyecta hacer 90 millones de prestaciones. Es decir, se aumenta el número de atenciones y se disminuye el presupuesto. Y la deuda, como he mencionado, que es de 740 millones, reconocida por el SIS, sin embargo esta deuda pues es mucho mayor, ya que hay unidades ejecutoras, por ejemplo el INEN, que le deben 150 millones y solo le reconocen 42. El Hospital del Niño de Breña tiene una deuda de 72 millones y le reconocen 14, y así sucesivamente. Entonces, esto lleva pues a una crisis total. Después vemos que el presidente también dijo, y nos lo dijo en forma personal, que iba a cumplir con los acuerdos de los gremios. Nosotros tenemos un acta de acuerdo desde el 2014, donde se decía claramente que se iba a iniciar una escala salarial en enero del 2016. El premier, la ministra dijeron que iba a ser en enero. ¿Qué contempla esta escala, doctor Talavera? La escala salarial implica un incremento de las remuneraciones, ¿no? Y esto básicamente porque en el sector los trabajadores en general, digamos médicos, enfermeras, están renunciando por mejores condiciones salariales y mejores condiciones de trabajo. Y esto ya hay un estudio hecho incluso por la OPS, donde se ha identificado pues que básicamente son por estas causas, y vemos pues que no se ha cumplido, ¿no? La ministra y el premier, como le menciono, primero dijeron en enero, después dijeron, la ministra dijo en marzo, y ya estamos pues en julio y no tenemos nada sobre la escala salarial. Entonces, otro motivo, la mala conducción del sector, como usted lo ha mencionado, ¿no? Hay un mal manejo de la epidemia del dengue. En un momento se dijo pues que era un psicosocial, sin embargo pues actualmente tenemos más de 70.000 casos de dengue a nivel nacional, con 59 muertes, tenemos Zika, que ya estamos llegando casi a los 6.000 casos, con cerca de 160 mujeres embarazadas, con el daño a los fetos que esto ocasiona, y vemos pues que tampoco hemos mejorado nada respecto a la desnutrición, la anemia. Más bien por el contrario, hemos aumentado de 41 a 43%, el control de la tuberculosis estamos igual o peor, o sea que no se ve mejoría en los indicadores de salud a nivel nacional. Entonces también es un motivo por lo cual se planteó, ¿no? Y aparte que la ministra no nos recibía como 4 meses, hace 3 días fuimos recibidos, pero sin embargo sin ninguna propuesta clara frente a las principales demandas. ¿Qué es lo que argumenta la ministra? Bueno, básicamente que va a conversar con el presidente el día de mañana y el premier, y esperemos tener soluciones concretas, ¿no?, respecto al pago de la deuda del SIS, al incremento del presupuesto tanto para el SIS como para el Ministerio de Salud, y al cumplimiento de los acuerdos con los gremios.
Bien, la situación es dramática. En el programa anterior nosotros conversábamos con el doctor Arnaldo Vite, que es representante también de la Federación en Piura, y nos pintaba un cuadro un poco dantesco, ¿no? Nos decía que incluso no tienen no tienen incluso capacidad para el pago de servicios de agua ni de electrificación en los centros hospitalarios. O sea, hasta ese nivel hemos llegado. La crisis del sector ha llegado a tales extremos que hay muchas unidades ejecutoras, ¿no? Hay regiones, por ejemplo, Amazonas, Madre de Dios, el mismo Piura, en Chincha, que la situación ya no da para atender ni siquiera este mes de julio, ¿no? Hay algunos directores incluso han manifestado pues la intención de abandonar los centros de salud. Esperemos que no se llegue a eso. Nosotros también hemos hecho un pedido para que se priorice y se vea la forma donde se pueda mejorar el presupuesto. A propósito de eso, y eso en realidad sí, y creo que debería ser una invocación de nuestra parte sobre todo. ¿Cómo se va a abordar en plena huelga la atención en zonas de emergencia? Piura, la zona norte del país. Usted entenderá pues que por ejemplo en Piura la población y los trabajadores del sector pues tienen una indignación mayor respecto al resto del país. Sin embargo, su compromiso de ellos es asumir esta huelga nacional indefinida, me refiero a los médicos, con total responsabilidad, ¿no? ¿Eso qué se significa? Van a atender todas las emergencias, se va a reforzar, y a todo aquel paciente que tenga síntomas tanto de dengue, zika, también se van a hacer atendidos. Pero las consultas externas, claro, no. De otras patologías no, pero sí todo lo que respecta a dengue y a zika, así como los programas especiales de tuberculosis, sida, no, o HIV, nunca se dejan de atender. Ahora, usted me enumeró una serie de demandas, ¿no? Empecemos por una de ellas que siempre está en la atención de la opinión pública, el seguro integral de salud. Usted me explica que hay un forado de más de 740 millones de soles. Hace poco, Edmundo Beteta, que estuvo a cargo de la dirección ejecutiva del CIS, denunció estos hechos, pero fue defenestrado días después de su cargo, ¿no? Los hechos han quedado registrados. El CIS tiene en este momento un forado de 740 millones. ¿Cuál es la situación real, doctor Talavera? Sí, la situación real es que debido a esta deuda, porque es una deuda, no es hay una deuda mayor, como le menciono, que no es reconocida. Sin embargo, por lo menos con esta deuda reconocida, las unidades ejecutoras volverían a tener su capacidad adquisitiva, es decir, estarían en condiciones de comprar medicamentos, de renovar equipos, de comprar reactivos para análisis, de poder contratar personal, porque ahorita también una de los déficits mayores en el sector es la falta de personal, y sobre todo en los casos de los médicos especialistas, ¿no? No tenemos neurocirujanos, anestesiólogos, usiólogos, ¿no? Médicos neonatólogos, neurocirujanos. Entonces, esto le permitiría otra vez a las unidades ejecutoras poder contratar mayor personal. Sin embargo, también sabemos pues que los pacientes llegan a la farmacia y no encuentran medicamentos, y esto también se puede solucionar. Es otra cosa que no se hizo bien el año pasado. En vez de comprar los 780 millones que estaban programados para medicamentos, solo se compraron 35. Esto recién se está solucionando estos días. Ya se ha hecho todo lo necesario para comprar 780 millones aproximadamente de medicamentos. Sin embargo, pues esto todavía va a demorar entre 2 a 3 meses, porque eso es un proceso de licitación y esto... Ahora, cuando estalló el caso del doctor Moreno, se pensó que el gobierno tenía la disposición de tomar atención directa en el caso del CIS, pero a la luz de los resultados da la impresión que no se avanzó nada, muy por el contrario, se van conociendo mayores perjuicios contra el CIS. Además, usted nos acaba de explicar que la deuda supera los 700 millones, situación insalvable parece. Bueno, yo creo que sí puede solucionarse, ¿no? Vemos claramente cómo se han dado más de 2.000 millones de dólares para Talara, ¿no? Tenemos para los panamericanos más de 1.200 millones de dólares. Entonces la salud lo que pide es lo que prometió el presidente, es decir, 3.300 millones, que es el 0,5% del PBI. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, la ministra deslizado en algún momento dice que hay una serie de intereses que se mueven detrás del CIS, que incluso un grupo de médicos no los menciona, que tendrían mucho interés en seguir manejando eso, ¿no? Bueno, ¿usted qué piensa? Que casi a un año de gestión pues ya debería
Yo creo que un tiempo prudente, pues, para hacer una investigación adecuada debe ser entre unas 4 o 6 semanas, ¿no? Pero después de casi un año, porque la ministra propiamente está en ejercicio desde el 15 de julio, donde fue nominada ministra, entonces decir eso me parece poco serio, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? Tenemos pues que decir claramente, identificar quiénes son los culpables, ¿no? Y decir, acá están y sanciónenlo, pues no podemos escudarnos en esas frases queriendo echar la culpa después de casi un año de gestión. Ahora, en cuanto a la escala salarial, ¿cuánto representa esto, doctor Talavera? La escala salarial, nosotros como médicos tenemos un ingreso en el primer nivel de 4.500 soles, ¿no? Yeah. Una escala salarial significa un poco incrementar a 6.000 y fracción, 6.600, 6.700, pero esto tiene que ser en forma escalonada. Y si tuviéramos que cuantificar esto, ¿cuánto significa? La escala de los médicos más o menos nosotros le hemos calculado en 607 millones, ¿no? Yeah. Que esto por supuesto es en partes, no es todo de un solo golpe, eso ya está claro, los médicos lo tenemos claro, y el resto de trabajadores también. Entonces, este documento incluso se lo presentamos al mismo presidente el 15 de julio del 2016, cuando tuvimos oportunidad de reunirnos con él. Hicimos los cálculos de acuerdo a los médicos que están en cada nivel y cuántos son los montos. Y él también nos manifestó ahí que él no entendía cómo médicos que en el mismo país, haciendo la misma labor, podían ganar diferente. Ahora, ¿y cuáles serían las condiciones mínimas para llegar a un entendimiento y de una u otra manera atenuar esta medida de fuerza? Nosotros en Asamblea Nacional ratificada se ha pedido, ¿no?, como un punto, incluso por muchas regiones, caso de Piura, que ellos no van a aceptar ningún tipo de negociación si es que no hay cambio de la conducción en el sector. Segundo, que se dé el presupuesto para el sector, como lo prometió el presidente, como está en su plan de gobierno. No exigimos más, y que se cumpla con los acuerdos con los gremios, ¿no? Son 3 puntos básicos, ¿no? Y esto también pasa por hacer pues normas legales respecto a una escala y también un decreto supremo para que esto tenga alcance nacional. Ahora, en su diverso pronunciamiento, tanto ustedes como el Colegio Médico están solicitando la salida de la ministra de Salud, ¿no? O sea, para ustedes es inevitable, la ministra tendría que renunciar, tendría que irse. Sí, creemos pues que el sector, ella empezó su primera reunión que fue al Congreso de la República a decir que el sector no necesitaba dinero, que era cuestión de desembalsar, destrabar y transformar. Ha pasado un año y no vemos ninguna transformación, ningún desembalse y ningún destrabe. Entonces creemos que ha sido tiempo suficiente y no vemos ninguna mejoría. Además, no hay una buena química entre los gremios, y no hablo solo por los médicos, sino en forma de todos los grupos de trabajadores respecto al trato que se da, ¿no? Queriendo echar la culpa de todas las falencias a los médicos, a los trabajadores, y no reconociendo sus errores, ¿no? Ahora, en el año de gestión de la ministra García, ¿cuántas veces ha tenido oportunidad de reunirse con ustedes como gremio? Como gremio, más o menos unas 4 oportunidades como máximo, ¿no? ¿Y por qué no se han alcanzado algunas soluciones en marcha? Vemos porque son solo promesas, ¿no? Lo mismo que nos prometieron la primera vez que conversamos con la ministra, sí, seguimos en lo mismo, ¿no? Que se va a reconocer la escala, que se va a pedir más presupuesto para el sector, que el CIS va a pagar su deuda, pero lo cierto es que seguimos igual. El año pasado tuvimos algo nunca antes visto, trabajadores 9, 10 meses sin pagos, ¿no? Todavía los que están en condición de ¿Y eso está ocurriendo ahora? ¿Ah? Eso está ocurriendo. Ahorita ya vamos por los 7 meses, ¿no? También saludamos en un momento. ¿Y esos son los contratados? Esos son los contratados por terceros, ya van a algunos sitios 7 meses sin pago. Esto nunca se ha visto, ¿no? Lo normal era pues 2, 3, bueno, en casos exagerados 4, pero ahora ya pues ya estamos pasando todos los límites, ¿no? Usted entenderá pues como un trabajador, no solamente profesional, sino cualquier tipo de trabajador, ¿qué hace? Trabaja 9 meses y no recibe su salario, ¿no? Creemos que esto no debe darse nunca más, ya estamos otra vez por 7 meses. Bien, doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, ha sido muy grato tenerlo esta mañana.
Entonces mañana inician una huelga indefinida. Sí. La única condición, en algún momento va a haber la posibilidad de sentarse en la mesa con la ministra, con un representante. Nosotros estamos pidiendo un diálogo ya con el presidente o el premier, que es actual ministro de Economía. ¿La ministra no es interlocutora válida para ustedes? Bueno, si nos trae cosas concretas, ¿no? Nosotros podemos sentarnos. Está, dicho sea de paso, el diálogo abierto. Estamos esperando cualquier llamado, tanto del presidente como el premier, así como de la ministra, pero con cosas concretas respecto a nuestros principales reclamos, ¿no? El día de hoy tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo a las 2 de la tarde, donde ha sido citada la Federación Médica y el Ministerio de Salud, y esperemos que en esta reunión se tenga algo concreto, pues no podemos estar todavía con promesas después de casi un año.